trabajo comprender la importancia histórica de la civilización egipcia a través del estudio de sus principales características. Y es así, esta vez vamos a trabajar la civilización egipcia, destreza que desarrollaremos durante esta clase, describir y valorar los grandes aportes de la cultura egipcia al desarrollo tecnológico, económico y científico, por supuesto, de la humanidad. La gran civilización egipcia. Su nombre tiene dos orígenes, uno que es semítico, ya de Sumeria, y que significa estrecho, mientras que el otro dice que es de una mezcla de griego, de Egipto, que significa cuna del alma, paz. Cultura sedentaria, agrícola, arquitectura y de obra civil. El pueblo primero era nómada, hasta que se llega y se asienta en la parte de las orillas del río Nilo. Es aquí donde se desarrolla su agricultura y pasan de ser nómadas a sedentarios. Se dan cuenta que al crecer el río Nilo y baja su caudal, queda una especie de color negrizo en la tierra, la cual le proporciona las vitaminas, los minerales para dar una máxima producción. También se dan cuenta que existe aquí unas grandes plantaciones llamadas papiros, que fueron importante en su desarrollo económico y por ende también el río, que era uno de los más largos que tenía el mundo. La civilización egipcia es de carácter fluvial por este gran río que atraviesa 10 países, lo que ayudó a que la vida se vuelva más rápida en el crecimiento económico. Crearon grandes diques, recordemos que las crecientes estaban allí, y cuando hablan que es una civilización o una cultura en el área arquitectónica, de arquitectura y de civil, no es por gusto, porque ellos inventaron grandes diques para poder no tener efectos en el momento de las crecidas y que sus sembríos se echaran a perder. El río Nilo era considerado hasta el 2007, 2008 aproximadamente el río más largo del mundo. Pero en la actualidad ya está en el segundo lugar. Pero en ese entonces sí lo era. Esta cultura sedentaria, agrícola, ¿por qué agrícola? Porque su base estaba en esto. Además, también en lo que tiene el área ganadera, por lo que le daba la tierra, ¿verdad? El pasto, también se desarrolló de una forma impresionante. Ahora, el comercio también fue una de las bases económicas. Recordemos que ese río era grande, por lo tanto, podían tener un intercambio comercial muy fácil. ¿Cuándo se desarrolla esta civilización? Hace unos 3000 años antes de Cristo, al noroeste de África, a orillas del río Nilo. Y luego, ¿qué sucede en el 3150 antes de Cristo? Que ellos agrupan varias ciudades en el valle del Nilo. Así pudieron aumentar todo lo que tiene que ver con el comercio y el poder controlar ya a la sociedad egipcia. Principales zonas de Egipto antiguo. Específicamente las grandes ciudades, las más importantes, tenemos Gaza, Sais, Heliópolis, El Cairo, Memphis, Dansur, Medún, Minier, Dendera, Abidos, Hamad, tenemos Medibet Abu, Eduf, Philae, entre otros. ¿Por qué fue importante el conocer el ciclo del Nilo? Si hacemos referencia a Mesopotamia, ellos también debían conocer el ciclo del Nilo, porque hay algo semejante, que debido a las crecientes, ellos debían cuidar todas sus cosechas. Y es así que ellos habían confeccionado o realizado un calendario del ciclo o de lo que hacía el Nilo en ciertas temporadas, en lo que tiene que ver con las crecientes y cuando el Nilo estaba en tranquilidad, en normalidad.
Entonces, tenemos la estación de inundación que desbordaba, ¿verdad? Y ocupaba todo lo que es las orillas. Esto tenía un tiempo entre junio y septiembre. Luego viene la estación de la siembra, que el campesino siembra sobre el limo. El limo era lo que dejaba el Nilo al desbordar los ríos y bajaba, es decir, esto eran los minerales, lo que le hacía rico a esta tierra. Entonces el campesino estaba listo para la siembra que dejaba el Nilo. Esto se hacía a partir de octubre. Y la estación de recolección, los cuales son los cultivos crecen y se recolecta, era a partir de diciembre. Entonces, por eso necesitaban tener este cronograma de ciclo para tener un auge excelente en lo que tiene que ver con la agricultura. En la actualidad esta es una imagen del río Nilo, su espléndido, miren, aquí está la parte de la orilla, la cual crecía aquí el papiro, el que se utilizó para hacer canastas, para hacer, también las herramientas lo utilizaban, y sobre todo para la escritura. Recuerden que cuando ellos inventan la escritura, los jeroglíficos, lo transcribían en papiro. Entonces fue muy importante esta plantación que crecía a orillas de este río. Sembraban cereales, verduras, todo lo que servía para su alimentación y, recuerde, para el comercio. Gracias a la fluidez del río Nilo, el comercio fue excelente para ellos. Recordemos que también es una tierra de faraones, pero eso lo veremos más adelante. Se dividió en los siguientes periodos: Reino de Alto y Bajo Egipto, 3100 al 2800 a.C., el Reino Antiguo entre el 2800 al 2000 a.C., el Reino Medio entre el 2000 y 1500 a.C., y el Imperio Nuevo, que es 1500 a 332 a.C., y la decadencia que dio hacia el año 1000 a.C. La decadencia se dio a este imperio cuando vienen los romanos y los invaden, allá aproximadamente en el 312 a.C. Entonces, chicos, hasta aquí hemos conocido solo una pequeña parte de Egipto. Esta es una gran civilización que nos va a aportar grandes conocimientos. No se quede simplemente con esto. Investigue. La historia necesita investigadores. Y la cultura egipcia es un legado que ha dejado a nosotros, que debemos cuidarla.